Unos días después vemos a unos eunucos reunidos y parece que una chica está con ellos. Por su lado, Xiaolang está preocupada por conseguir trabajo, pues su contrato terminará en 6 meses. Cuando Mao Mao la conoció, Xiaolang era solo una chismosa, pero ahora es una chica muy dedicada al estudio. Tal vez ella conozca un lugar donde la reciban, pero no está segura de si sea buena idea. Seguramente la aceptarían en la casa por su personalidad, además que sería fácil entrenarla, pero convertirse en cortesana debería ser la última opción para ella. Piensa en más opciones, pero presentarle a Jinshi sería igual de malo. En ese momento llega Shisui por la espalda. Le cuentan la preocupación y ella le dice que sabe cómo conseguir contactos. Por alguna razón fueron a los baños públicos. Parece que hay pocas chicas, pero es un lugar donde caben más de 1000 personas en total. Las concubinas principales tienen sus propios baños exclusivos, pero en ese sitio hay uno privado para las otras concubinas y uno comunitario para las sirvientas, lo cual está muy bien, pues la mayoría del mundo no puede darse el lujo de lavarse así. Shisui salta sin pensarlo, pero el agua está extremadamente caliente. Como no hay tantas personas, la temperatura apenas está regulando, aunque Mao Mao no pierde la costumbre de la casa fijándose en otros detalles. Ella debe lavarse antes de entrar. Mao Mao saca un poco de shampoo y las chicas están sorprendidas por esa cosa, aunque no saben muy bien cómo es que debería usarse. Después de eso entran al agua, aunque como Xiaolang creció en el campo, no está muy acostumbrada al agua caliente. Mao Mao pregunta dónde están los contactos que mencionó, entonces Shisui se las va a llevar al otro lado de los baños. Xiaolang no está segura, pues esa zona es de concubinas, pero su plan es conseguir contactos. Se disfrazan como sirvientas recién llegadas para acercarse a las otras concubinas. Mao Mao supone que el emperador no las visita demasiado, o si no serían más precavidas con quién las puede tocar, pero también se da cuenta de algo. Saca un hilo preguntándole si quiere que le quite los vellos. La verdad es que eso duele menos que una cuchilla sin filo y es bastante curioso para ellas. Shisui dice que van a volver pasado mañana y parece que sí es buena forma de hacer contactos. Al terminar el día fue más duro de lo que esperaban, pero Shisui les cuenta que una de las chicas que daba masajes se le terminó el contrato. Una concubina le tomó cariño y su familia la contrató después de manera independiente, e incluso a veces les dan artículos valiosos que ya no usan. Parece que Shisui lo tiene todo pensado, pues una sirvienta se puede bañar cada 2 días ahí. Mao Mao le cuenta su travesía a Gyokuyo, pero Hongyang es quien no se ve contenta, aunque Gyokuyo le dice que es una muy buena idea, pues en los baños bajan la guardia y pueden contar historias interesantes, diciéndole que si se entera de algo importante que se lo cuente de inmediato. Gyokuyo es igual de pícara que Shisui, pero eso ya se esperaba, y pues tenía razón, porque cada vez que va se entera de cosas diferentes. Todo el mundo habla del embarazo de Gyokuyo, a veces también suponen el del Lihua, pero el tema más recurrente es que tal vez Loulan también lo esté. Siempre va vestida con ropas particulares, pero últimamente casi no se la ha visto en público. La concubina Loulan llegó hace 6 meses. Al ser la hija de un oficial del anterior emperador, el emperador actual tiene que ir a verla sí o sí. Si llega a ser cierto, 3 de las 4 concubinas estarán embarazadas, y eso es motivo de celebración y de preocupación. Las chicas se ven motivadas en el trabajo, aunque es cierto que hay otro rumor recurrente. Se dice que entraron 30 eunucos nuevos y hay uno guapísimo. Mao Mao pregunta por qué tanto si la operación ya no se hace, pero Shisui responde que eran esclavos tal vez de otro país. Es probable que escaparan y lo rescataron cruzando la frontera, y aunque Shisui es una loca por los insectos, parece que es bastante inteligente. Xiaolang dice que aunque el nuevo sea guapo, seguramente no tendrá el nivel del maestro Jinshi, haciendo que Mao Mao tenga recuerdos un poco extraños de lo que pasó esa vez, para luego darse cuenta que Li Shu está yendo a esos baños también. Un poco más tarde, las 3 nuevas observan fijamente a Mao Mao. Es un poco incómodo, pero ellas quieren preguntarle cómo terminó en el pabellón Jade, aunque la verdad es que la historia ya se la saben y la verdadera pregunta es ¿por qué Gyokuyo se siente tan cómoda con una chica nueva? Mao Mao responde que ella solo es catadora. Si hay veneno, ella morirá antes que Gyokuyo y no hay más razones. Parece que es demasiado directa, aunque le dicen que saben que tiene amigas afuera, pero pues que no se olvida de ellas, que son recién llegadas, en especial de la menor que tiene su misma edad. Ella piensa que una catadora que va y viene como quiere seguro resulta sospechoso, entonces le pregunta a Sekyu si acaso quiere ir a los baños con ella. Ella se pone muy nerviosa, pero las demás creen que es una muy buena idea. Cuando van a los baños, las otras chicas se ven muy intrigadas por la nueva amiga, aunque dicen que será un día fácil, pues más chicas se reunieron para dar masajes, por eso su objetivo es otro. Ya le pusieron el uniforme a Sekyu y ella es realmente tímida, diciéndoles que no se burlen, pues ella preferiría tenerlas más pequeñas. Shisui le pregunta qué hace entonces cuando se tiene que ir a bañar. Ella responde que sus hermanas sí van al baño, pero ella le pidió a Gyokuyo si podía usar el del pabellón, pues prefiere el agua fría. Mao Mao le dice que no hay tiempo de vergüenzas. Salen a trabajar y es más trabajo del que pensaban. Al final sí fue un día agotador, pero Mao Mao de nuevo ve a Li Shu por las instalaciones. Se pregunta qué hace una concubina de alto rango por ahí, pero ellas dos terminan resbalando. Y pues es cierto que está rodeada de arpías en su pabellón. Ella solo tiene 15 años y es muy influenciable. Mao Mao le ofrece ayuda, pero es como si fuera un monstruo para ellas. Se da cuenta que Li Shu está lastimada por las cuchillas, entonces se la lleva para que pruebe la otra técnica. La cuesta donde el resto y las chicas se preguntan qué hace una concubina principal ahí, pero Mao Mao no le va a tener piedad. Empieza a depilarla y las demás chicas ayudan con el aceite, menos Shisui, que se quedó con la anterior chica. Cuando termina, Li Shu la pasó mal, pero ahora se ve muy tranquila. Kana le dice que en su pabellón no se fijan mucho en esos detalles, y antes de eso Li Shu vivió en un monasterio. Mao Mao lo entiende, pues seguro llegó ahí como estrategia política. El emperador anterior murió, entonces fue enviado al monasterio de nuevo, pero luego volvió a tomar su puesto de
concubina principal. En realidad es un destino bastante cruel para una niña. Quizás lo mejor que tiene es que su dama principal sí la quiere. Li Shu se ve más cómoda, entonces les ofrece un jugo como agradecimiento, pero Mao Mao le pregunta por qué fue a esos baños si ella tiene uno privado en su pabellón. Ella dudosa responde que hay algo ahí, un fantasma que acecha los baños de su pabellón. Vuelta al pabellón, Sekio está molesta, diciéndole a Mao Mao que la única que le debería importar es Gyokuyo. Y en realidad tiene razón, pero es que ¿quién no se interesa por fantasmas? En ese momento, Hongyang entra al cuarto a llamarla. Nuevamente está Jinshi por ahí, pero ella por la emoción del beosar se había olvidado el secreto que le descubrió el otro día. Gyokuyo pregunta qué lo trae al pabellón y pues claramente es porque a Li Shu se le está apareciendo un fantasma. Gyokuyo dice que le encantaría apoyarla, entonces enviará a Hongyang y a Mao Mao. Jinshi le dice que es un asunto confidencial, aunque puede devolvérsela y así estaría bien. Gyokuyo responde que podría prestársela, pero Jinshi insiste en que quiere de vuelta a Mao Mao. Así se asegurará personalmente de que sus labios permanezcan sellados, aunque luego se va sin más dejándolas a todas sorprendidas. Gyokuyo pregunta si acaso pasó algo en la cacería, pero Mao Mao solo piensa que tal vez ese secreto pese más que su beosar. Poco después ya llegaron los tres al pabellón de diamante. Como siempre todos miran a Jinshi, pero Mao Mao se pregunta cuántos habrá Gao Shun y si habrá más personas que no sean eunucos. Cuando llega donde Li Shu, ella se emociona por ver a Jinshi, pero se nota que sus damas siguen siendo horribles. Van directamente al baño donde se supone que está el fantasma. Se dice que ella vio una figura extraña a través de la ventana. Las otras damas preguntan si en serio sigue con ese cuento, pues la señorita Li Shu solamente quiere llamar la atención y seguro fue su imaginación. Ese es un comportamiento muy inapropiado para cualquier dama, pero por su forma arrogante de hablar, seguro es la anterior dama principal, y no le habrá gustado para nada que una catadora le quitara el puesto. Mao Mao se fija en la horquilla que tiene, mientras que Jinshi dice que su deber es atender a todas las concubinas, además de decir que tiene algo de sed para que todas las arpillas salgan de la habitación. Ahora sí le pide más detalles a Li Shu. Ella se bañó como de costumbre, sus damas le calientan mucho el agua, entonces ella debe esperar a que se enfríe. Sabe que no le agrada al resto de las chicas y siempre se ha bañado sola. Mientras se estaba secando, subió un poco la cortina y entonces lo vio. Un rostro blanco que sonreía en la oscuridad mientras la miraba fijamente. No es posible que fuera otra persona, pues Kanan se acercó para ver qué sucedía y también vio que la cortina se movió. No hay ventilación por ahí, pero está segura de que se estaba moviendo. Mao Mao piensa que es una distribución extraña. En los pabellones que conoce, el baño está en un edificio anexo, pero ahí hay un almacén justo al lado del baño. Kanan dice que no siempre fue así, aunque va a entender mejor si lo ve, mostrándoles que hay un montón de moho en la esquina del almacén. En otros pabellones lo habrían arreglado de inmediato, pero aquí las cosas son diferentes. Prefirieron convertir la sala en un almacén y seguramente todo esté podrido. Mao Mao ve la cortina que se había movido pidiendo que le muestre el baño. Como suponía, hay un agujero que conecta con los canales del palacio interior. Le pregunta a Li Shu si el día que vio el fantasma de casualidad había quitado el tapón, y ella responde que como lo supo, pero es que Mao Mao ya se lo temía, y si está en lo cierto, ya sabe que es ese fantasma bailarín. En la zona del moho no hay nada que se salve. Mao Mao les pide que comprueben si los canales pasan por debajo, entonces Gao Shun busca los planos, y pues efectivamente así era. El agua caliente hace que las paredes y el suelo se pudran muy rápido, y el vapor sale por esa fisura haciendo que se mueva la cortina. Li Shu pregunta que entonces qué era el rostro que vio. Mao Mao descubre una especie de espejo por ahí, pero Li Shu dice que eso es importante para ella y que tenga cuidado. Es una reliquia que le dejó su madre, y aunque ya no lo use porque tiene el nuevo, lo limpia todos los días. Ella piensa que parece un espejo normal, pero tiene algo diferente. Le pide que lo use por un momento, diciendo que con la luz se vería mejor, haciendo que el reflejo del espejo apunte directamente a la pared, mostrándoles a todos que hay un rostro en ella. Ella dice que se trata de un espejo mágico. Es un espejo especial que refleja los mensajes o imágenes que hay en él. Su padre le dijo que era muy complicado hacer uno, pensando que ese fantasma apareció por un montón de coincidencias. Li Shu dice que se parece mucho a su madre, preguntándole si acaso estará enojada porque dejó de usar ese espejo. Le contaron que a ella le encantaba bailar, pero cuando la tuvo a ella su salud empeoró y ya no pudo hacerlo. Tal vez por eso es que el fantasma estaba bailando. Mao Mao le va a decir que los fantasmas no existen, pero es mejor dejarla vivir ese momento. Tal vez le hablaba al espejo para no sentirse sola y debió ser muy importante para ella. Y desafortunadamente en ese momento llegan las otras damas con la bebida. La líder le pregunta a Li Shu si no le da vergüenza estar llorando así. Le pregunta si todavía tiene ese vejestor y por qué no mejor se lo regala a una subordinada. Li Shu se altera gritando que se lo devuelva y arrebatándoselo de las manos. La dama le dice que esa no es forma de comportarse frente a los invitados, pero Jinshi interviene diciéndole que es un espejo preciado para ella, y quitárselo sin preguntar es una falta de respeto con la concubina. Le quita la horquilla que tiene puesta preguntándole si era el anterior, y que llevar algo de otra concubina es algo muy inapropiado. Se sabe que ella la tratan mal por eso, pero él no puede meterse directamente, a menos que encuentre una prueba física para ayudarse. Le dice a la dama que entienda su posición y se comporte como corresponde, imponiendo respeto frente a todas las chicas. Por otro lado, todas están locas con el nuevo eunuco opuesto. El médico le pregunta a Mao Mao para qué sigue buscando anestésicos y ya no van a entrar más eunucos. Ella le pregunta cómo era el tema de los exámenes en esa época y para comprobar si estaban castrados. Él responde que tienen un certificado, pero para evitar fraudes, 3 oficiales diferentes los examinaban también. Mao Mao piensa que tal vez Jinshi entonces es de la familia del emperador, pero eso sería imposible. Gao Shun le pregunta a Jinshi cuándo le dirá la verdad a Mao Mao. Es demasiado obvio con su comportamiento y pues ella lo mira como si fuera una babosa, como si no supiera nada, pero si no se decide ya, va a tener problemas en el futuro. Jinshi dice que entiende que la quiere a su lado, pero seguro su estratega se va a poner a la decisión.
ese sujeto que manipuló a su familia para ser el líder. Incluso el emperador le tiene respeto, pues no pertenece a ningún grupo y hace lo que quiere. Nadie ha logrado someterlo, incluso haciendo que los demás solo le hablen cuando sea completamente necesario. Él quiere contarle la verdad a Mao Mao, quiere que esté a su lado, pero no sabe cómo podría reaccionar. Aparte que hay mucho trabajo últimamente en el palacio. Gao Shun le dice que la mayoría de las quejas son por culpa de Lao Lan, que tiene muchas sirvientas y viste ropas llamativas que no encajan con el palacio. Pero aparte llegó una carta de una dama que está cortejando a los nuevos. Como ellos son antiguos esclavos, deben ser cuidadosos y deberán echar un vistazo por allá. Parece que apenas se están adaptando a todo eso, aunque pasar de una vida de esclavitud no es nada fácil. El que es muy popular dice que sufrió malos tratos de joven, no puede sentir la parte izquierda de su cuerpo y tiene muchas cicatrices, aunque es bastante inteligente y sabe tratar a las mujeres. Él va a visitarlos para decirle que están trabajando en buscar un sitio más adecuado para ellos, pero en ese momento se escucha a alguien gritar a lo lejos. Un eunuco pregunta qué hizo, pues ese hielo era para una concubina de alto rango, y es Xiaolang quien está involucrada en el incidente esta vez. Todo el mundo está viendo el accidente que acaba de ocurrir, sienten lástima por los dos involucrados y lo que les pueda pasar después. Mao Mao pide perdón por su amiga, pues está muerta del susto, pero una disculpa no va a bastar para remediar la situación. Ciertamente el hielo es muy valioso por esa zona, pues hasta podrían comprar una persona con él. Ella pregunta para qué concubina era y justo tenía que ser Lao Lan, que es la única con la que no se ha relacionado para nada. Ella quería un postre refrescante, entonces Mao Mao le dice al tipo que le deje prepararle algo diferente y se lo comunique a la concubina. Solamente tiene una hora para hacerlo, aunque se da cuenta que Jinshi también estaba viendo todo, pero pues no tiene tiempo que perder con él. Xiaolang no para de llorar, parece que estaba muy distraída con su nueva horquilla que no se dio cuenta por dónde estaba caminando. Una concubina de bajo rango se la regaló, pues ella ha seguido trabajando duro para hacer contactos. Nunca la había visto triste por ahí y que alguien le grite así seguro la dejó paralizada. Jinshi llega al lugar preguntándole si necesita ayuda. Mao Mao quiere usar su cocina, pero él le dice que si quiere un favor debería ofrecerle algo a cambio. Ella no tiene tiempo para jugar, además de que no tiene nada para ofrecerle. Él le dice que ella no hizo nada y por qué se preocupa. Y pues puede que sea verdad. Al principio solo la usaba por un poco de información, pero ahora no podrá dormir si no la ayuda. Jinshi se ríe por esa declaración diciendo que lo hará con una condición, que cuando alguien le hable lo escuche hasta el final. Ella le pregunta si eso es todo, aunque claramente no es capaz de entender lo que se refiere. Entonces Jinshi dice que sí, que ya pensarán algo más después. A Mao Mao se le suelta el cabello por pensar qué debería hacer. Entonces Jinshi le pregunta por qué no usa algo para sujetarse el cabello, y si es que acaso vendió la horquilla que él le regaló hace un tiempo. Ella le responde que aún no. Entonces él lo único que quiere es que ella la use. Es una petición simple, pero cuando se la ponga él le contará la verdad. Preparan la cocina y manda a traer bastantes frutas y otros ingredientes. Ella no está muy segura de cómo se prepara, pues solo lo vio una vez, pero esa es la única opción que tienen. Empiezan a mezclar leche con azúcar, rompe el hielo y encima le agrega todos los demás ingredientes sin dejar de batir. Sirven todo en un vaso y el helado ya está listo. Esperan que eso sea suficiente, pues no pudo hacer nada más con el tiempo que tiene. Xiaolang ya se ve más animada, pues hasta dice que deberían probarlo antes. El sujeto entra pero no lo dejan ni hablar para que se lleve el postre. Xiaolang le agradece a su amiga, pero Mao Mao dice que tal vez ni siquiera le guste, aunque está claro que esa concubina sí lo va a probar. Ella dice que deberían comer el resto antes de que se derrita y Shisui desde la espalda le dice que es una muy buena idea. Ella escuchó todo lo que pasó y corrió para ver a sus amigas y cómo podía ayudar. Xiaolang le dice que no se lo vaya a comer todo, pero parece que ya está mucho mejor y tendrá que hacer más. Al día siguiente Mao Mao está jugando con la princesa y Gyokuyo le pregunta si quiere tocar su panza. Parece que ya falta poco para que nazca. Ella le dice que tiene una personalidad muy alocada, pues da patadas hacia abajo a diferencia de su hermana mayor. Mao Mao piensa que eso es extraño, entonces le pide si puede tocarle también la barriga y luego le pregunta cómo fue su primer parto. En realidad no hubo ningún problema con ese y Hongyan fue la que le asistió en persona, pues no podía confiar en los doctores. Además de que la matrona que contrataron justamente enfermó ese día. Los demás pabellones también contratan gente externa, entonces Gyokuyo le dice que si algo le preocupa puede decirlo con libertad. Mao Mao dice que no puede confirmarlo con un toque, pero tiene pinta de ser un parto de nalgas. Si patea hacia arriba es que la princesa está en una posición idónea para salir, pero en este caso está volteado al revés. Cuando es así los riesgos aumentan en gran medida, pero es solo una posibilidad y tendría que ser un examen físico. Aunque pues su padre solamente le enseñó de hierbas y ella solo podría replicar lo que vio alguna vez. Le cuenta cómo es el examen, pero Gyokuyo es una persona muy fuerte. Terminada la tarde, Mao Mao ya le hizo el examen, diciendo que lo más seguro es que sí esté volteado. A veces cambian de posición justo antes del parto, pero ella está muy pronta a la luz. Dicen que la moxibución y el ejercicio ayudan para eso, pero va a pedir más información por ahí. Pues si llega a ser como dice, van a tener que hacerle cesárea y su vida podría correr peligro. Si el matasanos fuera un doctor decente no habría ningún problema, pero pues no lo es. No hay nadie que lo sustituya en esta ocasión y para que sea alguien externo tendría que estar castrado, dándose cuenta que la respuesta está en sus narices. No está muy segura si debería, pero les cuenta que conoce a alguien excelente, pues también tiene experiencia. Hongyan pregunta si no es la dama Suiren, pues pareciera que le tuviera miedo, pero Mao Mao les cuenta que es un delincuente expulsado del palacio hace mucho tiempo. Hongyan claramente se rehúsa, pero Mao Mao responde que es de confianza y el mejor médico del país. A ella todavía le parece sospechoso, pero Gyokuyo le dice que la deje terminar de hablar y que lo haga con calma. Mao Mao dice que este sujeto asistió al parto del emperador, del príncipe y de la concubina a dúo, pero fue expulsado por esta última, aunque claro son solamente conjeturas.
Yokuyu pregunta qué relación tiene con él para que lo defienda así. Entonces Mao Mao les cuenta que él es su padre adoptivo. Si hubiera empezado por ahí, Yokuyu le dice que le pedirá a Jinshi que lo traiga de inmediato. Además duda que sea una mala persona por cómo lo defiende su gata callejera. Hongyan aún se rehúsa, pero ella le dice que ya sabe cómo ir al palacio en esa época. Muchas vidas fueron sacrificadas en ese reinado y no se pueden juzgar esos delitos sin más. A los 2 días de llamarlo, Luomen fue recibido en el palacio. Él nunca se imaginó que volvería a ese lugar. Llegó al pabellón de Jade presentándose como médico temporal del palacio. Tiene sentido ese cargo, pues así no tendrá nada que temer. Aunque cuando se va, todas le preguntan si de verdad es su padre, pues no se lo imaginaban tan amable y tranquilo. Teniendo en cuenta cómo es ella, claro. Pensaban que iba a ser más excéntrico o algo así, pero ella no entiende de qué están hablando. Mientras que por su lado, el nuevo eunuco está solitario en unas tumbas. Al día siguiente, Mao Mao está buscando la dichosa horquilla, pues lo prometió. El doctor le está mostrando la gatica al Luomen, mientras ella piensa cómo el mejor médico del país puede vivir en la pobreza en el barrio del placer. Ella está por su lado haciendo Artemisa para la moxibución. Por su lado, él se va a pasar el día escribiendo, pues lo asignaron a la oficina, más no al pabellón de Jade. Seguramente eso habrá sido idea de Jinshi, pues hay más de una concubina embarazada. Honestamente, espera que esta vez el hijo del hijo nazca sano, pero para eso primero tiene que dar a luz de forma segura. El doctor le cuenta que llegaron nuevas damas al pabellón de cristal. Parecen mayores y tal vez es porque la dama principal ya se va. La mayoría de chicas son jóvenes y es bueno contar con mujeres experimentadas. Luomen terminó de escribir los problemas que vio en el palacio interior. Parece que lo escribió con palabras muy sencillas para que cualquiera pudiera leerlas. Mao Mao cree que no falta nada, entonces le pregunta al doctor si podría conseguirle trozos de papel más pequeños y al por mayor. Así podrían hacer que las chicas de la escuela practiquen caligrafía copiando ese comunicado. Y se nota que no desperdicia nada de material a su alcance. Mao Mao parece que ya terminó lo que estaba haciendo, pero debe llevarse algo para la fatiga, pues Yokuyo se cansa mucho últimamente. Cuando sale de ahí piensa en ir a la escuela para hacer la petición, pero tiene miedo de encontrarse con Jinshi, pues la última vez que usó la horquilla las chicas enloquecieron. El anciano de la escuela reconoció de inmediato la letra del Luomen. Antes también les ayudaba un montón en la academia, pero prefirió ser médico que funcionario. Mao Mao le cuenta que regresó y que Xiao Lang no ha vuelto porque está preocupada por su contrato, además de haberle echado el ojo a un eunuco por ahí. El viejo advierte que no hablaría tanto de ellos por ahí. Debido a su llegada, varias damas de la zona sur dejaron de trabajar, entonces tuvieron que mandar a algunos a la zona norte, aunque en la clínica agradecen mucho la ayuda masculina. Pero bueno, volviendo al tema del escrito, el anciano dice que en su día también difundía información así. En ese momento lo escribía solo y él terminó ayudándolo, hasta que aprendió cómo hacer que el resto trabajara para él. Cuando era el médico del palacio interior, habían muchas notas colgadas por ahí. Eran más que todo prevenciones para las personas, muy similares a las que escribía ahorita. A Mao Mao eso le da un poco de mala espina, entonces se retira. Ella sabe que su padre lo hizo con buena intención, pero así de alguna forma dio a conocer a todo el mundo sustancias tóxicas. La mayoría de chicas se cambian cada 2 años, entonces ¿quién podría haber leído eso hace 20? Ella no sabe cómo sacar la información a Shenlu, entonces le obsequia un poco de alcohol puro que hizo. Le dice que en la clínica hay personal muy calificado y se nota que lleva más de 2 años en el palacio. Ella le cuenta que entró ahí cuando era muy joven, mucho más de lo que entran las chicas en este momento, por culpa del anterior emperador, claro, pero también es cierto que no tenían a nadie que las esperara afuera. Mao Mao lo entiende, todo el resentimiento del pasar de los años se va acumulando en ese lugar. Ella se preocupó por la chica que enfermó aquella vez, pero existe la posibilidad de que le hubiera enseñado todo a la dama principal, usando a esa chica para transmitir un mensaje secreto. Tal vez ella habló de más diciendo que podía estar embarazada al hijo, entonces Shenlu como acto de bondad le dijo que productos no deberían mezclarse porque podrían causar abortos. Si se divulga esa información, las personas con malas intenciones podrían actuar. ¿Por qué la caravana vendía eso? Es otro misterio. Todas estas son solamente conjeturas, pero la verdad es que hay mucho rencor acumulado en el palacio. No sabe si debería preguntarle, pues no quiere acusar sin fundamentos, y ese es el único lugar donde atienden bien a las chicas. Tal vez simplemente debería reprimir sus pensamientos y ya está, entonces se retira. Shenlu le dice que puede tomar un libro si quiere, pero que se asegure de devolverlo. Mao Mao los observa dándose cuenta que hay uno muy bueno de insectos por ahí. Ella no sabe quién lo dejó, pero tiene una idea de quién lo hizo. Aunque porque una sirvienta tendría un libro tan caro si cuando la veía usaba un cuaderno normal para hacerlo. Se pregunta qué pasa también con Shisui, pero entonces una voz le dice a Shenlu que tenga cuidado con esa chica. Entra en la habitación diciendo que con todo lo que ya le contó seguramente descubrió lo que hizo. Y estaba claro que ese eunuco del que todas hablaban en realidad era Suirei. Le dice a Mao Mao que es una chica muy lista, como aquella vez que no la dejó ser un cadáver. Ella piensa en cómo debería escapar, pero Suirei le dice que si intenta algo la va a apuñalar y prefiere evitar conflictos. Mao Mao se da cuenta que tiene problemas en su cuerpo, preguntándose si será un efecto secundario de lo que hizo esa vez. Suirei dice que si no le interesa por qué lo hizo, seguramente sí le interesa la vida de su amiga. Quiere que Mao Mao la acompañe lejos del palacio interior y sabe que va a aceptar, pues seguro le interesa el elixir de la resurrección. En realidad sabe cómo chantajearla y no es alguien que se deba subestimar. En el palacio hay 2 bestias imponentes. Claramente estamos hablando de Lacan, el comandante de alto rango en el este, y Shishou, el político más influyente que está al oeste. Los dos se reúnen frente al hermano imperial por obra de Lacan, que supuestamente solo quería tomar un poco de té. Todos están en el patio y Jinshi habla a través de Basen para que no lo descubran. En realidad Lacan quería contarles sobre lo que descubrió en el atentado del otro
otro día, preguntándole a Shishou si sabe de qué son esos planos. Él actúa como que no sabe nada, entonces Lacan dice que ese es el arma que usaron. Ellos la desmontaron y trazaron los planos descubriendo que es el último modelo del oeste. Si se fabrican en masa, seguramente cambiarían el curso de la guerra. Y esos bandidos las querían usar contra el hermano imperial. Shishou le dice que su trabajo es averiguar de dónde la sacaron, entonces él responde que es más complicado de lo que cree, pues se pasaron de la emoción en el interrogatorio y el sospechoso ya no puede hablar más. Por eso se preguntaba si él sabía algo. Shishou dice que si lo supiera ya lo habría informado. Entonces Lacan guarda todo diciendo que el tema principal es el partido que jugó ayer con su mujer. Recordemos que se casó y que lo festejó a lo grande. Él se emociona hablando de ella y de su juego apasionado. Shishou dice que ya tiene que irse, entonces Lacan le dice que puede mandarle todas las estrategias sin problema. Además de que si quiere puede llevarse un poco de jugo de uva rojo. Shishou actúa como si nada diciendo que no y luego se retira. Pero todos los demás están confundidos, pues claramente ese jugo es verde. Cuando vuelven adentro parece que realmente no era Jinshi, sino la ex concubina Aduo disfrazada del príncipe heredero. Ella dice que Lacan es tan raro que hace parecer al otro normal, aunque dicen que es muy manso con su mujer y su hija. Ella dice que es cierto, pero hablando de ella, ¿quién iba a creer que esa chica desaparecería así sin más? En el pabellón, todos están preocupados porque desapareció de repente. La última vez que la vieron fue ayer al mediodía, cuando dijo que iba a preparar la Artemisa. Quería colgar unos avisos y en teoría debió ir a la escuela después, pero han recreado los pasos por todos lados y no la encuentran. Jinshi sabe que ella se deja llevar a veces, pero no abandonaría su puesto como la dama de Gyokuyo. Ellas se preguntan si habrá provocado a alguien que no debía, pues no sería la primera vez que pasa. Pero Gao Shun duda que se la llevaran sin más, pues ella no es de las que se den sin luchar. Si está desaparecida sin motivo recibirá un castigo, pero ahora la prioridad es encontrarla. Jinshi va donde los médicos para saber la historia de antes de la desaparición. Todos dicen que debió haber ido a la escuela, pero nadie la vio por allá. Él pregunta también por la gata Mao Mao, entonces le cuentan que antes de que ella se fuera, estaba como loca pidiéndole desesperada algo. Lumen pregunta a qué se refiere, entonces le cuenta que fue por unas cosas para la fatiga. Él se pone a investigar, pero el médico recuerda que habían más cuando estaba Mao Mao. Lumen dice que le gustaría ayudar a buscar a la gata, pero eso podría ayudar a encontrar a su hija. Todos salen de la instalación y están buscando por alguna razón a la gata sin entender muy bien qué pasa. Uno de los eunucos dice que ya la encontró y se ve que estaba muy feliz con esa medicina. Mao Mao dejó todas las vallas junto a un papel en blanco en ese árbol. Lumen dice que tal vez descubren su significado si vuelven al consultorio, y se nota que son padre e hija, pues no dan conclusiones apresuradas. De regreso, él dice que a ella le gustaba usar mucho ese truco cuando era niña. Si escribes con esos fluidos, estos parecen invisibles pero se queman primero. El médico recuerda que también se llevó un poco de alcohol, pero ellos preguntan qué tenía que ver la gata. Lumen responde que esa hierba les encanta a los gatos y seguro la usó para darles una pista que solamente podría encontrar su padre. En la nota dice santuario y algo que no reconoce. Jinshi dice que va a investigar el del norte, pero no sabe qué significa el resto del mensaje. Lumen actúa muy tranquilo, pues dice que no puede hacer más de lo que está a su alcance. Si se preocupa mucho, no va a poder trabajar bien. Además, no es la primera vez que desaparece sin decir nada por un año. ¿En serio son igualitos? Entonces Jinshi también hará su trabajo, aunque no debe perder la compostura en público. Le llevan la carta a Gyokuyo. Todas intentan descifrar qué dice el mensaje, pero es complicado. Sekio alcanza a distinguir que dice Sui, que es parte de la palabra Jade, pero eso solo es una teoría, aunque ella piensa que puede ser Shisui. Le cuentan que ese es el nombre de una de las sirvientas que anda mucho con Mao Mao, pero Jinshi recuerda también que hay otra con Sui en su nombre. Él sabía de la existencia de Xiaolang, pero no había escuchado de Shisui, entonces manda a buscarla de inmediato con un mal presentimiento. Por su lado, las dos chicas están en un barco atrapadas. Shisui pregunta a dónde las llevan, pero Suirei no les quita la vista de encima. A Mao Mao no le quedó de otra que obedecer para no ponerse en peligro, pero no se le había ocurrido que existía un pasadizo secreto por la zona norte, muy cerca donde se encontró con Shisui por primera vez. Ahí fue donde dejó la pista en el árbol, con la esperanza de que su padre la fuera a encontrar. Por el túnel les dijo que desde ese momento iban a ser chicas que vendieron y se dirigen al puerto. Le confiscaron el alcohol cuando le hicieron cambiar de ropa, pero se pudo quedar con la horquilla de Jinshi. Se pregunta si debería planear algo con Shisui para escapar, pero es mejor quedarse quietas un rato. Ella se le recuesta y se ve completamente apagada. Se nota que tiene miedo, pero intentan dormir un poco. Al día siguiente llegaron a tierra. Cambiaron 2 veces de barco y ahora hay guardias. Aunque es extraño, pues en el barco parecía que iban al norte, pero ese bosque es demasiado cálido. Ella busca algo de flora extraña para saber dónde están, pero se da cuenta que Suirei se asustó por ver una serpiente. Lo raro es lo que pasó justo después. Mao Mao les arroja a la serpiente sin dudarlo. Suirei entra en pánico, pero Shisui salta de inmediato para protegerla y luego intenta calmarla. Ella se está hiperventilando, entonces Mao Mao le intenta ayudar un poco, para luego preguntarle a Shisui si ya se conocían desde antes. Se nota que ella tiene un nivel de educación superior a la media. Muchas veces parecía noble, pero otras todo lo contrario. Suirei le dice que es una tontería, pues la hija de un estratega también es una sirvienta ahora. Pero entonces Mao Mao responde que seguramente Shisui se asustó esa vez con el gato entró en el pasadizo secreto, pues por si alguien la descubría. Ella le dice que es demasiado inteligente. Ya que lo confirmó todo, le pide que no vuelva a hacer eso, pues ella odia a las serpientes. Suirei le dice que su nombre era demasiado obvio, pero como no saben leer, pues nadie se había dado cuenta. Esto explica demasiadas cosas. El gato llegó desde el pasadizo secreto, además de que Shisui pasaba mucho
mucho tiempo en los baños para intentar contactarse con Suirei. La pregunta es, ¿por qué la sacaron a ella del palacio interior? Y si acaso es para chantajear a Lacan, todo podría terminar muy mal. A estas alturas no vale la pena huir. Entonces liberan a Mao Mao, pero ella aún tiene que confirmar quién es realmente Shisui. Han caminado por un largo tiempo hasta que llegan a una especie de fortaleza. Suirei hace la señal para que bajen el puente y poder entrar. La verdad es que nadie habría construido una aldea en esta zona tan caliente y húmeda. Pero luego entre la multitud se ve a una de las enviadas caminando por ahí. Piensa que no puede ser posible, pero luego un mocoso choca contra ella. Le dice que mire por dónde camina, entonces Shisui lo golpea y parece que se conocen entre todos. Él pensaba que no las iba a volver a ver diciendo que su sirvienta mintió. Y si es que acaso regresaron para el festival. Shisui pregunta si todavía habrá faros para ella y recobró su actitud alegre. Mao Mao no deja de reconocer gente por ahí, entonces Suirei le dice que seguro se pregunta qué hacen las enviadas por ahí. Después de que resucitó tuvo mucho trabajo y ni siquiera los muertos pueden descansar. Shisui se la lleva adentro, entonces el chico le dice que él recogió su fruta favorita con mucho esfuerzo. Aunque la verdad fue la sirvienta y Shisui se lo deja muy en claro. Al final parece que sí es un niño decente que se lleva bastante bien con ella. Mao Mao se pregunta cuánto tiempo llevará fuera del palacio, mientras que por su lado Gao Shun informa que encontraron el pasadizo secreto y que seguramente Mao Mao fue llevada afuera. Además de que uno de los eunucos nuevos también desapareció ese día. No hay ningún registro de la sirvienta llamada Shisui y por si fuera poco pasa algo con la concubina Gyokuyo. Jinshi está preocupado. Llega al pabellón de Jae donde Hongyan le informa que Gyokuyo está en trabajo de parto. Creen que aún falta un poco para que dé a luz, pero aún así quieren estar preparadas. Los médicos salen de la habitación diciendo que por ahora está estable. Sin embargo, en cualquier momento podría ocurrir. La buena noticia es que el tratamiento de Mao Mao funcionó y ya no está la preocupación de un parto de nalgas. Jinshi no puede evitar preguntarse si ella estará bien, pues ya lleva 10 días que no saben nada de ella. El otro médico pregunta cómo podría ayudar, pero se le notan los nervios y dejando de estorbar es más que suficiente. Jinshi ya se va a retirar, entonces Gao Shun le cuenta que hay noticias del eunuco desaparecido. Descubrieron que se llama Tien. Se supone que era un esclavo, pero nadie lo reconocía por ahí, así que debió haberse metido por algún lado y por eso no tienen mucha información de él. Lo único es que lo vieron rezando en el santuario, específicamente en el cementerio del norte, donde están enterradas todas las niñas que fueron desfloradas por el anterior emperador. Esas pobres niñas no salieron del palacio ni siquiera cuando murieron, pero ese lugar es el único registro que queda de ellas. Cuando van al cementerio, justamente se encuentra con Shenlu que estaba rezando ahí. Ella al ver a Jinshi decide irse rápidamente, pero él reconoce un olor particular relacionado con Mao Mao. La sujeta del brazo sin ningún rodeo preguntándole dónde está ella, aunque tiene que calmarse y actuar como el Jinshi eunuco de siempre. Shenlu no sabe ni qué responder, pero más que por la pregunta es porque vio en Jinshi la cara del anterior emperador, reviviendo así un trauma del pasado. Recuerda cuando ese sujeto la llamaba dulcemente en el jardín, le daba regalos y parecía muy amable. Jinshi le pregunta de qué diablos habla, pero ella responde que seguramente nadie lo conoció cuando era joven. Cambió mucho en los últimos años y dejó de visitarla cuando envejeció. Jinshi le pregunta de quién está hablando, pero ella parece muy traumatizada, solamente recordando detalles fugaces sin dar explicaciones, y luego preguntándole a Jinshi por qué alguien de su posición finge ser un eunuco. Él la suelta por el shock, pero entonces los guardias actúan de inmediato para capturarla. Shen lo aprovecha para tomarse la botella de alcohol como si fuera veneno, pero Jinshi está pasmado y no puede dar ninguna orden. Uno de los guardias la hace vomitar y Gao Shun ordena que se la lleven al médico, para luego correr donde Jinshi y hacerlo reaccionar. Él le cuenta que no se sorprendió por un mero insulto. Cuando esta chica vio su cara se quedó pálida, preguntándole a Gao Shun si acaso se parece tanto a él como para que alguien intente envenenarse. Él solo lo puede recordar como un anciano, pero es cierto que no se parece ni a su madre ni a su hermano. Llegó a creer el rumor de que era hijo de otro hombre, intentando huir de su título de príncipe, pero ya no sabe para qué hizo todo eso en primer lugar, pensando que es ridículo. Recobra la compostura viendo la lápida en la que estaba rezando, recordando lo que es importante en ese momento. Ve lo que dejó como ofrenda, dándose cuenta que son alquequenjes iguales a los que les gustan a Shisui. La de la lápida es una chica llamada Taihou que juntaba a las demás damas en una habitación para entretenerlas. Dicen que un médico se relacionó con ella dando a luz a una hija, y si esa hija sigue viva, dándose cuenta de algo muy importante en ese momento. Se dirige de inmediato al pabellón Granate, pues Taihou fue dama de una concubina que pasó a ser amante de Shizou. Él tuvo una hija con esa ex concubina, es decir, la concubina Loulan. Y en cuanto a la hija de Taihou con el médico, pues no hay ningún registro, pues no hay ningún registro y se dice que fue expulsada. Por eso tal vez la concubina sabe dónde fueron, aunque es solo una corazonada. Cuando entra al pabellón, Jinshi se disculpa por la intromisión, aunque ese ambiente sigue siendo un poco extraño. Todas llevan ropa y maquillaje a juego, dándose cuenta de un pequeño detalle importante con la concubina. Él camina directamente hacia ella quitándole el abanico, la sostiene con fuerza diciéndole que memoriza todos los rostros de las trabajadoras. Ellas cambian de ropa y maquillaje todos los días, así que tuvo que ser especialmente precavido con ese pabellón, fijándose en otros detalles importantes. Por ejemplo, ese lunar que tiene escondido en la cara. La llama por su nombre real preguntándole si todo era parte de su plan, traer tantas sirvientas parecidas a la concubina para que pudiera mezclarse con facilidad. Se ve que está muy molesto preguntándole dónde está la de verdad, pero entonces una de las damas interviene diciéndole
diciéndole que ella no sabe nada y que por favor la perdone. Jinshi tiene que calmarse de nuevo un poco, pues la chica no para de llorar. Entrada la noche ya le contaron que Loulan solo se fue y dijo que no iba a volver nunca. Interrogaron a todas las damas que estaban por ahí, pero no vale la pena seguir preguntando pues no lograron localizarla. Jinshi dice que abandonar el palacio es un delito grave y seguramente ella lo sabe. Traer a la hija de un funcionario es bueno para el emperador, pero es cierto que eso las encierra para siempre. Además, sigue la pregunta de qué habrá pasado con Mao Mao. Por su lado, Lacan ya se enteró de la situación y está molesto, haciendo un alboroto de que va a salvar a su hija. Basen informa que seguramente la información se filtró, además de que el maestro Shizou también desapareció. No saben si es cómplice de lo que pasó, pero seguramente ahora lo acusarán de un delito. Y por otro lado, Shenlu está fuera de peligro, descubriendo que sí tenía relación con Taihou. Jinshi pregunta si toda la clínica está involucrada, pero no, nadie más sabía nada. Aunque está claro que todas ahí comparten su rencor y ahora que falleció el anterior emperador, están enfocando toda su ira hacia el palacio interior. Hace falta demasiada información. Él se pregunta qué será lo correcto, pero en ese momento un muchacho golpea la puerta. Se presenta como Kan Lahan, el hijo adoptivo del estratega loco. Él está ahí porque tiene que mostrarle algo importante. Es el registro del Tesoro Nacional. Su padre le hizo investigarlo pues le había molestado no saber el origen del arma incautada. Por eso hizo un extracto de lo más importante. Por ejemplo, el precio del grano ha subido pese a que las condiciones climáticas son óptimas. El precio del hierro también subió un montón, entonces intentó investigar si había una gran construcción en marcha. Sin embargo, no pudo encontrar nada y se nota que es igual de astuto a su padre. Jinshi le pregunta si está insinuando que alguien está comprando mucho metal y robando el excedente de los granos. Lahan lo confirma diciéndole que no hay mucha gente capaz de hacer algo así, pero si quiere él puede investigarlo a fondo. Jinshi le pregunta qué quiere a cambio, pues no haría eso gratis. Entonces él pidió una rebaja de la factura de los daños que hizo su padre. Jinshi le dice que está hecho y que no se le escape ni un solo detalle de lo que está pasando, pues él está dispuesto a hacer todo lo que tenga a su alcance con tal de encontrarla a ella esté donde esté.